Por parajes tan espectaculares y bucólicos como este transcurre Rayo de Luna, una de las leyendas más famosas de Béquer. También muy cerca del Duero se alza este monte donde se ambienta una escalofriante historia que ha dado lugar a una de las citas culturales más importantes de la ciudad. Además, en un casino fundado a mediados del siglo XIX podemos encontrar este espacio dedicado al poeta romántico que publicó parte de su obra en el periódico madrileño El Contemporáneo. Hoy en un paseo por la provincia, la huella de Gustavo Adolfo Béquer en Soria. Comenzamos en este espectacular conjunto histórico-artístico, el monasterio de San Juan de Duero, en estos arcos románicos del siglo XII, donde el poeta sevillano da comienzo a una de sus leyendas ambientadas aquí en Soria, Rayo de Luna. Para hablar de este y otros lugares que aparecen en esta leyenda, estamos ahora con Ángel Almazán. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Bueno, periodista encargado actualmente del blog del Ayuntamiento de Soria, además escritor con un montón de libros publicados, y este año además también vas a publicar dos, luego nos vas a contar más sobre ello. Pero estamos aquí donde Béquer da comienzo a esa leyenda, también aparece este monasterio en otra de sus leyendas más famosas, pero cuéntanos, un lugar especial, ¿no?, para el poeta sevillano, que incluso, según hemos podido saber, él intentó comprar cuando estuvo aquí en Soria. Bueno, no sé si comprar, porque la verdad siempre estuvo un poco falto de dinero, pero sí que intentó, con intelectuales de Soria y de otros de Madrid que se reunían en el Café Suizo, pues intentar que este lugar se convirtiera en una especie de museo arqueológico, que curiosamente es lo que es hoy, ¿no?, una filial del Museo Numantino. Y la idea que tenía es que piezas arqueológicas de los yacimientos arqueológicos celtibéricos, concretamente de la provincia de Soria, Usama, Tiermes, Numancia, etcétera, estuvieran aquí expuestos, porque en su época esto era una especie de granja. Había gallinas, había animales, estaba todo lleno de vegetación, de hiedra, incluso se cultivaban aquí tomates y cosas de estas, y eso a él, que tenía una sensibilidad tan grande hacia los monumentos antiguos, en especial románico y gótico, pues claro, eso le dolía mucho. Imagino que yo estaría muy orgulloso, porque este es uno de los monumentos más visitados incluso de Castilla y León, con unas 80.000 personas al año, ¿no?, atraídos por este arte románico del siglo XII tan puro. Hombre, hoy si él lo viera estaría realmente satisfecho, porque está limpio, está restaurado, varias veces lo han tenido que restaurar y rehabilitar, y además otra cosa que él amaba es que la gente visitara los lugares preciosos, románicos, y aquí efectivamente pues viene muchísima gente. Bueno, el patrimonio soriano forma parte de esas leyendas de Béquer. Muy cerquita de aquí también están las ruinas de ese monasterio de San Polo, de origen templario, que también cita en ese Rayo de Luna Gustavo Adolfo Béquer, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de ese lugar? Sí, bueno, el Rayo de Luna y en el Monte de las Ánimas, los dos lugares, San Juan de Duero y también San Polo. A San Polo él lo llama los templarios, porque era tradición, tenemos tradición escrita desde finales del siglo XVI, 1590 o así, de que según la tradición oral San Polo había sido de la Orden del Temple. Es un lugar privado, es una pena que no se pueda visitar, por lo menos los jardines, hay estelas funerarias medievales, hay una de estrella de 5 puntas que a mí tanto me atrae, hay un manantial, la verdad es que es un sitio muy bucólico y muy ameno. El Rayo de Luna lo sitúa entre lo que es el monasterio, el antiguo claustro, que queda poquita cosa en San Polo, y el río, que había una alameda, ¿no? Y entonces ahí es donde él ve fugazmente, cree ver la silueta de la dama blanca, de una mujer blanca que persigue y persigue hasta San Saturio, ¿no? Se sube a las peñas de San Saturio para ver si la ve que hay una barca, una capa blanca, y baja de las peñas, llega hasta el puente del Duero, sube por la ciudad para tratar de encontrarla, y ya sabemos cuál es la historia, ¿no?, que era un rayo de luna. Se adentra también por el casco antiguo, ¿no? Se adentra, sí, porque él habla, concretamente, él habla de que la barca que cruza el Duero, que él divisa desde las peñas de San Saturio, sube a la ciudad por lo que él llama el postigo de San Saturio,
que seguramente es el postigo que tenemos por la zona que hay por el Paseo de San Prudencio. Es curioso que él lo llama postigo de San Saturio, a lo mejor en aquella época pues efectivamente se llamaba así porque estaba cerca o yendo, ¿no? Al camino de San Saturio. También cita incluso la muralla, ¿no? Claro, ¿cómo no citar las murallas? Si las murallas están, como decía Gerardo Diego, ¿no? Están desdentadas lamiendo el río Duero. Y él sube por las calles y habla de que va a subir al barrio de San Juan y también cita a San Nicolás en la leyenda, ¿eh? Actualmente en Soria podemos encontrar, Ángel, una serie de esculturas dedicadas precisamente a Gustav Adolfo Becker, ¿no? Está inspirado en rimas. Aquí cerquita, ¿no? Tenemos dos piezas, una que es de hierro, que es en memoria del Monte de las Ánimas, que simula es un esqueleto enorme de hierro, se supone que es uno de los templarios que se levantaban en la noche de difuntos en el Monte de las Ánimas, que lo tenemos aquí al lado. Y hay otra escultura que es en honor al rayo de luna, pero desde aquí hasta por el Paseo de San Prudencio, que está junto al río, pues tenemos otras 2 o 3 referencias beckerianas. De acuerdo, pues Ángel, te dejamos que disfrutes de esta joya del siglo XII, de estos arcos. Yo voy a seguir un poquito la huella de Becker, me dirijo ahora al Monte de las Ánimas. Muchas gracias por habernos atendido. A vosotros. Me encuentro ya en este cerro o Monte de las Ánimas, donde Gustav Adolfo Becker ambientó la primera de sus leyendas que tiene Soria como escenario. Estoy con José María Martínez Laseca, profesor de literatura del Machado. José María, háblanos de lo más sustancial de esta leyenda que da comienzo en este monte, desde el que además podemos divisar toda la ciudad y bueno, es espectacular también conjunto de los arcos de San Juan. Bueno, esta leyenda tiene mucho interés porque dentro de las 5 leyendas sorianas podemos decir que es la primera. Apareció publicada en el Contemporáneo el 7 de noviembre de 1861 y es la leyenda que tiene una vinculación, digamos, más con otros escritores universales, ¿no? Porque pertenecería en su temática la emoción, el escalofrío, el miedo en definitiva, ¿no? Estamos en un siglo, el XIX, en la que el sueño de la razón, como dijo también Goya, un precursor, produce monstruos. Este es el siglo en el que Mary Shelley escribe Frankenstein, ¿no? Y entonces los relatos de terror, como Hoffmann, el alemán, como puede ser Lord Byron, o Edgar Allan Poe, que es el prototipo, ¿no? Por eso esta leyenda, frente a las otras, frente al rayo de luna, a los ojos verdes, la corza blanca, que son leyendas fantásticas, o la promesa, que es una leyenda inserta en la tradición cristiana, pues tiene una relevancia, yo diría, que especial y singular. Bueno, de este Monte de las Ánimas es donde, según esa leyenda de Becker, emergen, ¿no?, los muertos. ¿Por qué eligió este lugar? ¿Aquí hubo algún cementerio o algo parecido? Recoge una tradición que es la que habla de este Monte de las Ánimas, donde se encontraba pues, el cementerio, dice él, tanto de los templarios como lo de los caballeros castellanos, que se enfrentan en esa disputa del monte como lugar de cacería y tal, de los unos y los otros, y que organizan pues una auténtica carnicería, ¿no? Entonces, junto a una capilla que se encontraría en este monte, pues está ese cementerio de estos guerreros caídos en esa lucha, y que son los que cuyos esqueletos o cuyas ánimas reviven en el día de Todos los Santos, ¿no? ¿Qué queda de la Soria en la que pasó pues estancias Gustavo Adolfo Becker? ¿Qué otros lugares fueron, digamos, importantes o todavía han llegado hasta nuestros días de aquellos tiempos, de mediados del siglo XIX? Nos queda lo que es la Soria medieval, como digo, ¿no?, que vemos todo el recinto amurallado en ruinas por lo de la Guerra de la Independencia, ¿no? Pero yo diría que inclusive esto tanto
para Bécquer como para otros poetas, como luego Antonio Machado, que es Bécquer es el precursor clarísimo de Antonio Machado, ¿no? Pues tanto para el uno como para el otro, esa decadencia, ¿no?, que se observa pues, en las ruinas. Las ruinas podemos decir que es un lugar adecuado para que florezcan tanto la poesía como las leyendas, como para fantasear, ¿no? Y yo creo que eso es de lo que nos queda de Soria, pues los restos, ¿no?, por desgracia, en ruina en su mayoría, porque Soria sería como Ávila o Segovia con su recinto amurallado, o la que vemos luego en los restos que nos quedan, que eso también pertenece a esa ambientación que realiza Gustavo Adolfo Bécquer, de lo que son los palacios de los nobles, ¿no? Ahí es donde se relata también uno de los episodios, van a esas casas palaciegas que también nos restan en la ciudad. Es en ese sitio donde transcurre la velada, donde va a surgir el elemento que yo creo que es la clave, el leitmotiv de la leyenda, que es el de la mujer egoísta y caprichosa, la mujer desdeñosa que tiene ese capricho cuando Alonso le ofrece la joya que ha pertenecido a su madre y pide a cambio que ella le entregue otra cosa, y le dice que su velo azul, su pañuelo azul se ha quedado en el monte, ¿no? Y de algún modo obliga a Alonso a que haga una transgresión en el tiempo prohibido que es en ese momento reservado a las ánimas. José María, las casas palaciegas que cita Bécquer en esta leyenda del Monte de las Ánimas, en la Soria más antigua, ¿queda algo? ¿O en aquel momento incluso ya no existían y él las inventó? No, yo creo que hay componentes de fantasía en muchas de sus leyendas. Esta tiene otro enfoque, ¿no?, porque es de suma modernización. Lo que hace Gustavo Adolfo Bécquer aquí es coger esas narraciones históricas del duque de Rivas, de Espronceda o de José Zorrilla y las mezcla con lo que es el cuento folclórico, ¿no? Y lo va a elevar, como digo, a esa categoría de Edgar Allan Poe con el terror y demás, ¿no? Pero siempre el problema que se da en la literatura entre la realidad y la ficción es que la ficción tiene que tener elementos que le den una credibilidad, ¿no?, que al final la hagan real, ¿no? Pero yo creo que se sustenta también en lo que él ve, ¿no? Y como digo, ahora también nosotros podemos ir por la calle de Aduana Vieja o por la calle Caballeros, adentrándonos en la ciudad, y vemos esas casonas, digamos, que pertenecieron a los nobles, a los ricos también de la ciudad, o como vemos el mismo palacio de los condes de Gómara. ¿Cuál era el palacio del conde de Alcudiel, ¿no?, que es quien hospeda al conde de Borges y a su hija? Pues no lo sé cuál de ellos sería, ¿no? Pero también en el Rayo de Luna, pues Manrique lo vemos que se adentra, y me da a entender un tanto que se adentra como por la calle Caballeros, cuando va persiguiendo, en este caso, a un ideal de mujer fantasmal y siempre satisfactoria para el propio poeta, que es en definitiva ese Rayo de Luna, ¿no? Ahora me encuentro en el rincón de Bécquer, junto a esta fuente de la poesía, donde me voy a encontrar con una persona a la que Gustavo Adolfo Bécquer y también su hermano Valeriano cambió literalmente la vida. Hablo de Trinidad Ruiz Marcellán. ¿Qué tal, Trini? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, eres directora de Olifante Ediciones de Poesía, y esto que decía es cierto, ¿no?, porque decidiste cambiar un poco el destino, ¿no?, de tu vida, pues un poco siguiendo la estela, ¿no?, de estos dos hermanos. Pues sí, porque desde hace 30 años estamos viviendo en el Moncayo, y bueno, fue precisamente por los Bécquer, por ese encuentro con la poesía beckeriana y con esa magia también del Moncayo. Bueno, al final es eso, una estela, pues eso, siguiendo un poco su magia, ¿no?, que 150 años después además está conmemorando este aniversario, y una obra que tú conoces muy bien, porque tenemos aquí además una pequeña muestra desde tu editorial, has publicado en numerosas ocasiones, ¿no?
Sí, además vamos a hacer como un paralelismo con aquello del tango argentino, 150 años no es nada, es como el encuentro incluso con las personas, ¿no? Con Valeriano y con Gustavo. Cuando llegas a Soria huele ya a poesía, es una ciudad eminentemente poética. Aquí es que se celebran unos eventos que no se celebran en el resto de España, como es su feria internacional dedicada a la poesía, y precisamente este año va a ser una conmemoración estupenda porque el encuentro con los Bécquer es una realidad con su obra, tanto con Valeriano como con Gustavo. Sí, porque este año desde la editorial tenéis pensado publicar un libro, además escrito por un autor también soriano. Hablamos de Jesús Rubio, experto en Bécquer, que es, si no me equivoco, de Ágreda, ¿no? Sí, Jesús Rubio ya es un autor que había publicado anteriormente con nosotros, también obra de Bécquer, cartas diferentes desde la celda del monasterio de Veruela, y en esta ocasión pues nos ha entregado un libro original, contundente, muy exhaustivo sobre la trayectoria geográfica y literaria de Valeriano y de Gustavo, de los hermanos Bécquer, en Soria y su provincia. Yo creo que va a ser un libro que va a dar mucho que leer. Los hermanos Bécquer, viajeros románticos en Soria. Ya sabes que los Bécquer vivieron ese romanticismo tardío para Europa, pero que aquí en España representaba un romanticismo modernista, que juntamente con Rosalía desde Galicia, pues inculcaron y han sido la base de lo que es la narrativa actual española. Ya inmediatamente de conocer la obra de Bécquer vemos que Antonio Machado, que aquí en Soria lo vemos en cualquier lugar y en cualquier esquina, la obra machadiana, es fundamentalmente un beckeriano muy importante y muy trascendente desde su filosofía humanista. En este momento esta obra creo que va a ser muy trascendente, se va a publicar con la institución, el Ayuntamiento de Soria y la Diputación de Soria. Bueno, muy cerca de este lugar podemos encontrar un espectacular mural dedicado a una de las 5 leyendas ambientadas aquí en Soria, Rayo de Luna, y también muy cerca de aquí hay un edificio levantado sobre un solar donde, bueno, según reza una placa, vivieron estos dos hermanos. No sé si nos puedes contar algo más. En la ciudad de Soria. En la ciudad de Soria, sí, ¿nos puedes contar algo más de eso? Pues sí, ciertamente creo que, si no me equivoco, en 1903 la ciudad de Soria puso una placa en el edificio donde habían vivido tanto Valeriano como Gustavo, y bueno, esas cosas que pasan en la vida. Ese edificio se incendió, murió bastante gente de ese incendio, ¿no? Pero la placa se llegó a conservar y la placa hoy está colocada y reza, pues es un homenaje de la ciudad de Soria tanto a Gustavo como a Valeriano, porque no podemos olvidarnos de Valeriano Bécquer, que ha trascendido. Es que eran tanto monta tanto. Gustavo también era pintor, pero fundamentalmente era poeta y narrador con sus leyendas. También. Periodista. Y Valeriano, siguiendo la saga familiar, pues fue un pintor excelente, extraordinario. Tenemos obra en el Prado, tenemos también obra muy importante aquí en Soria, en la provincia de Soria, en el Museo Romántico de Madrid. Pues Valeriano creo que retrató, yo creo que no dejó de retratar, pero ni un solo ápice de lo que eran las tradiciones, los vestuarios, la indumentaria, todas las fiestas populares, y juntamente con Valeriano yo creo que formaban una yunta al modo de Pablo Serrano, este escultor que tenemos al otro lado, que se complementaban y que trabajaron tanto por esta tierra, por esta ciudad. Bueno, era, como decías, tanto monta, tanto incluso que fallecieron pues casi seguidos y en el mismo año, ¿no? Que también es casualidad. Es cierto, es casualidad, pero igual no es tanta casualidad, porque estaban tan unidos. Siempre se dice que la mujer de Gustavo, Casta, estaba muy celosa de Valeriano, no se llevaba bien con el cuñado, precisamente por esa
comunicación tan fuerte que había entre los dos hermanos. Iban juntos a los mismos sitios, concelebraban eventos, reuniones, tanto en Soria, en Madrid, en el monasterio, en Sevilla, que estaban muy unidos, pero sobre todo y fundamentalmente por esa trayectoria de la obra tan fundamental que estaban haciendo sin casi saberlo, porque sí es cierto que los padres, el padre era pintor y venían ya de una saga de pintores, de hecho Gustavo también era pintor, pero Gustavo muere sin saber realmente qué obra había hecho, aunque yo creo que sí, que él interiormente sabía de esa trascendencia formal y profunda de lo que estaba haciendo y trabajando, ¿no? Pero bueno, sabemos todos que falleció sin ver su obra publicada. De acuerdo, Trini, pues muchas gracias. Te dejo que vuelvas a tu Moncayo bequeriano y yo me dirijo ahora hasta la Casa de los Poetas a conocer uno de los espacios dedicados aquí en Soria precisamente pues, al legado, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer. Muchas gracias, Trini. Gracias. Hasta la próxima. Estamos ahora en el Círculo Amistad Numancia con Manuel Melendo, una de las personas que mejor conoce esta Casa de los Poetas que podemos visitar en pleno centro de Soria, dedicada a Manuel, ¿verdad?, a Gerardo Diego, Antonio Machado. A Bécquer, se inauguró el 2012 y es un pequeño museo dedicado a los poetas que cantaron a Soria. Entonces, hay un espacio dedicado a Bécquer, otro espacio dedicado a Machado, otro dedicado a Gerardo Diego y un corolario final que es el espacio dedicado a otros muchos poetas que cantaron a Soria, que hay hasta 40 referencias poéticas, y por supuesto para Machado y a Machado, que son hasta 14 grabados y 15 manuscritos de otros hablando sobre la figura de Antonio Machado. Bueno, nadie que venga a Soria siguiendo un poco la estela de Gustavo Adolfo Bécquer y también de su hermano Valeriano puede irse sin visitar en concreto este espacio en el que nos encontramos. ¿Qué podemos ver aquí, dedicado aquí a Bécquer? Podemos ver, bueno, aquí hay un panel dedicado a la figura de Bécquer donde aparece uno de los cuadros emblemáticos de Valeriano. Este que está en el museo... está en el Museo de Arte de Sevilla y es el que tenemos todos en el libro de literatura. Que además está pintado por Valeriano. Está pintado por Valeriano. Valeriano pinta varios cuadros dedicados a Soria y desde luego tiene mucha relación con Soria. Tanto Valeriano como su hermano, Gustavo Adolfo Bécquer, tenían relación con Soria capital porque había un tío suyo que era un tal Francisco Domínguez Bécquer que vivía en la Plaza Herradores, en concreto en donde está ahora el Banco Bilbao Vizcaya. Allí hay una placa que indica que ahí vivieron los dos hermanos y que ahí pues tuvieron bastante relación con lo que era Soria. A Bécquer le encantaban las ruinas en Soria, por eso precisamente utilizó rincones románticos en Soria. Se casó con una soriana en 1854, Casta Esteban, la hija del médico que le cuidaba las muchas enfermedades que tenía Bécquer, y entre ellas, por supuesto, la tuberculosis. La única forma de curar la tuberculosis, eso se le puede llamar curar, pues eran los aires sanos de un sitio, y en este caso los aires sanos del Moncayo. Por eso él pues vivió en las dos vertientes del Moncayo, tanto en la soriana como por supuesto en la aragonesa, en Veruela, donde escribe cartas desde mi celda, excepto 9, que las ubica en la zona de Noviercas. Decir que el matrimonio de Casta y de Gustavo Adolfo fue un desastre es ser generosísimo con ellos. Además, creo que las personas que vienen hasta esta Casa de los Poetas es de las cosas que más preguntan, ¿no? Sobre la vida sentimental. Les hace mucha gracia. Yo cuando les cuento cosas sobre Bécquer, cuando se enteran de que Bécquer cometió bigamia, que su mujer también, que los dos acabaron delante del juez, que se pegaron delante del juez, que se tiraron de los pelos, que se llamaron de todo, que el tercer hijo del matrimonio no era de Bécquer, que era de ese segundo supuesto marido de Casta, que por supuesto era un marido ilegal, que lo asesinaron unos bandidos en un camino por problemas de contrabando. Por eso, Bécquer siempre tenía una cierta misoginia, si se quiere, y por eso la protagonista negativa de muchas de las leyendas de Bécquer suele ser la mujer. Es interesante. En esta Casa de los Poetas, ¿qué más podemos ver? Tenemos aquí todo el panel, como decimos, informativo. Tenemos aquí todo el panel informativo. Sobre todo aquí, hablando de la vinculación hablando con de la Soria. figura de Casta, que Casta en concreto no era de Noviercas, aunque es allí donde vivieron, sino que era de Torrubia. De Torrubia de Soria. Y ellos pues tuvieron bastante relación con todos los pueblos del Moncayo. Por supuesto, aquí hacen referencia a las dos leyendas que él ubica en Soria. Aquí, delante de nosotros, está el audiovisual sobre la leyenda del Monte de las Ánimas, que es tipo Tim Burton,
en principio, pues trata de explicar a través de los dibujos, pues un poco cómo es la leyenda del Monte de las Ánimas, que supongo que ya te la habrán contado. Y bueno, por supuesto, en el suelo hay una alegoría sobre la leyenda del rayo de luna. Lo que hay es 2 puntos de luz, y aquí hay un espejo a este lado, y aquí hay una espiral que comienza aquí, que es el comienzo del texto de lo que es la leyenda del rayo de luna. En este caso, lo que hace la gente es recorrer la espiral e ir leyendo. Sobre el Duero, que pasaba lamiendo las carcomidas y oscuras piedras de la muralla de Soria, hay un puente que conduce de la ciudad al antiguo convento de los templarios, cuyas posesiones se extendían a lo largo de la opuesta margen del río. El rayo de luna, Gustavo Adolfo Bécquer. Y sigue, sobre el Duero, que pasaba lamiendo las carcomidas, y de repente te encuentras con el espejo. Y continúa, y continúa, y continúa, sin que puedas alcanzar lo que sigue después, como le ocurría al protagonista de la leyenda, que no podía alcanzar lo que deseaba y que siempre lo veía ahí como una historia ajena a él, que él no podía alcanzar y que siempre perseguía y perseguía y perseguía sin lograr alcanzarla. Sin duda un lugar que merece la pena visitar para acercarse a la figura de un grande del romanticismo español al que tanto inspiró Soria, una ciudad que 150 años después de su muerte rinde homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer.